Listo. A partir de este punto arranca la grabación. Bueno, entonces había comentado que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Y nosotros habíamos dicho que el ingreso en equilibrio es igual a la demanda agregada. Por lo tanto, en equilibrio tenemos que el ingreso es igual a la demanda agregada y que esto es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Entonces, nosotros diremos que hay una inversión, denominaremos a la inversión no planeada o la inversión no deseada como I sub U. Y diremos que I sub U es igual al nivel de ingreso menos la demanda agregada. Por lo tanto, en condición de equilibrio, la inversión no planeada o deseada debería ser igual a ¿qué? ¿A qué debería ser igual? Al ingreso menos el consumo menos la inversión y el gasto y las exportaciones. Es decir, debe ser igual al ingreso menos la demanda, pero si en equilibrio son iguales, entonces ¿a qué es igual la inversión no planeada? ¿A cero? Exactamente. Entonces, si el ingreso es igual a la demanda agregada, entonces la inversión no planeada en equilibrio es igual a cero. Ahora bien, si, permítanme, les voy a colocar otro color. Si estamos en desequilibrio, si estamos en desequilibrio, entonces el ingreso no es igual a la demanda agregada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar dos casos. El primer caso es que nosotros tengamos que el ingreso es mayor que la demanda agregada. Eso será el caso 1. Y el caso 2 es que el ingreso sea menor que la demanda agregada. Esos son los dos casos. Permítanme. Entonces voy a copiar estos elementos. Los voy a pasar a la siguiente presentación.
Entonces, si en el primer caso tenemos que la inversión supera a la demanda agregada, significa que estamos invirtiendo de más. Y por lo tanto, la inversión no planeada será positiva. En el segundo caso, si el nivel de ingreso o producción está por debajo de la demanda, significa que estamos produciendo menos de lo que se demanda y eso significa que tenemos una inversión no deseada negativa. Eso significa que nos hace falta inversión. Eso para comenzar. Ahora, para tratar de clarificar el tema de las gráficas, vamos a comenzar planteando la función consumo. Entonces vamos a ver la función consumo básica. Entonces esa función consumo básica es básicamente una función donde el consumo está siendo explicado por el consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por el nivel de ingreso. Vamos a suponer que el consumo autónomo C barra, por definición, es positivo, porque no puede haber consumo negativo, ¿de acuerdo? Y sobre este consumo que tengo acá, que básicamente es la propensión marginal al consumo, tenemos que esa propensión tiene que estar entre 0 y 1. Con esta C que estoy colocando aquí, esa C que estoy colocando aquí, esta C, es la C que tengo acá. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir con la C mayúscula. Entonces esa propensión está entre 0 y 1 porque la propensión hacia el consumo por cada incremento que haya en el nivel de ingreso va a estar entre 0 y 1, es decir, entre 0 y el 100%. No puede sobrepasar el 100%. Y ya habíamos dicho que eso está respaldado en la ley psicológica fundamental. Entonces, nosotros vamos a hacer la primera gráfica. Vamos a construir la primera gráfica y permítanme, yo me voy a ayudar de estas herramientas que tengo acá. Entonces, aquí voy a colocar el eje en donde inicialmente en este eje voy a colocar el consumo y acá en este segundo eje voy a colocar el nivel de ingreso. Entonces voy a colocar esos dos ejes. Aquí voy a colocar el nivel de ingreso o producción y acá voy a colocar el consumo. Inicialmente voy a colocar el consumo. Yo les comentaba en la clase pasada que si yo coloco aquí un ángulo de 90 grados y divido ese ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45, por allí yo voy a tener lo que se conoce como la bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a introducir una recta que va a partir desde el origen y que se va
a proyectar sobre ese ángulo de 90, pero dividiéndolo en 2 de 45, y eso es lo que nosotros conocemos como la bisectriz. En esa bisectriz, lo que vamos a tener es que en ese punto el nivel de ingreso es igual a la producción. Hasta aquí, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? Profe, No, profe. Sí me siguen, ¿cierto? profe, Sí, escucho. qué pena. ¿Podría recordarnos por qué ahí va la C minúscula y no como mayúscula en la anterior? Perdón, no le entendí. ¿Me repite? Profe, lo que pasa es que ahí nos señaló con verde y dijo que va la C minúscula, porque es la proporción marginal al consumo. Ujú. Pero, ¿por qué? Porque simplemente porque es la proporción marginal al consumo, la marcamos en minúscula para no confundirla. Sí, claro. Sí, porque la C mayúscula es el consumo total. C barra es el consumo autónomo, es decir, que es el que se hace independientemente del nivel de ingreso. Y C minúscula es la que depende del nivel de ingreso. Entonces, es lo que hemos comentado en las clases pasadas. Si yo incremento mi ingreso en una unidad, mi consumo va a crecer en una proporción que va a estar entre 0 y 1. Y esa es la propensión marginal al consumo. Por eso la coloco entre 0 y 1. Porque tú puedes decidir ahorrar todo, y si ahorras todo, pues la propensión se vuelve 0, o puedes decidir consumir todo, y en ese caso el ahorro se vuelve 0. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces yo les había comentado que si yo quisiera graficar la función consumo, entonces tengo varios elementos aquí. Uno primero es precisamente lo que estábamos conversando hace un instante, que sería el consumo autónomo. Entonces, el consumo autónomo es lo que estoy dibujando ahora mismo. Este sería el consumo autónomo. Y básicamente se caracterizaría porque independientemente del nivel de ingreso, siempre tenemos el mismo consumo autónomo. Es decir, el ingreso puede ser de 0 y nosotros tendremos el mismo consumo autónomo, o nuestro ingreso puede ser muy grande y el consumo autónomo se mantiene igual. Pero ustedes saben que el consumo no solamente es consumo autónomo, sino que también es el consumo que se deriva del efecto del ingreso. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que plantear una función que arranque en el intercepto, la va a arrancar aquí en C barra, y que va a crecer con una pendiente así. Entonces yo le voy a colocar aquí un color. Puede ser que le coloque este color. Y puede ser que le dé este nivel de ancho para que se mire mejor. Entonces, esta función es la función consumo que incluye a C barra
pero también incluye a C minúscula, que es la propensión, multiplicada por el nivel de ingreso. Y esta sería la función consumo. Por favor, denme un segundo. Entonces, les comentaba que aquí tengo la función consumo y si ustedes dan cuenta, en este nivel en donde tengo los ingresos, hay un punto en donde se cortan las dos expresiones. Aquí la voy a colocar con otro color más bien. A ver, con este. Y un poco más de ancho para que se mire mejor. Allí. Entonces, este punto que estoy colocando aquí, este punto que estoy colocando justo aquí, ese punto, es el punto de corte entre esas dos expresiones. Ese punto es lo que nosotros conocemos como un punto de equilibrio. ¿Y por qué es un punto de equilibrio? Porque en ese punto nosotros tenemos este nivel de ingreso, y sub 0, y a ese punto tenemos este nivel de consumo, C. Entonces, como se dan cuenta ustedes, todo este tramo que tengo aquí es el consumo autónomo y este tramito que tengo, por ejemplo, de aquí a acá, es lo que me define ya mi consumo total. Pero ese consumo total, además de incluir a C barra, está incluyendo la componente C por Y. O sea, que esa componente va a crecer en la medida que yo me desplace hacia la derecha. Entonces, el efecto que va a tener C se va a incrementar toda vez que se incremente el nivel de ingreso. Y esa sería la gráfica de la función consumo. ¿Hasta allí hay alguna inquietud? ¿Sí me siguen? Profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Está grabando la clase? Sí. Vale, muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces, a continuación voy a hacer una ilustración matemática en donde vamos a partir de que si el ingreso se distribuye entre el consumo y el ahorro, yo podría despejar el ahorro y decir que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Y yo podría, sabiendo que el consumo es igual a C barra más C por Y, yo podría decir que el ahorro es igual al ingreso menos, abro paréntesis, y me quedaría C barra más C por Y. Es decir, que estoy reemplazando la función consumo en el lugar que ocupa el consumo. Si destruyo ese paréntesis, entonces obtengo que el ahorro
es igual a menos C barra menos C minúscula por Y. Y yo podría decir en últimas que el ahorro es igual a, yo podría colocar aquí, menos C barra más Y menos C por Y. Aquí simplemente reorganicé los términos. Y aquí yo podría decir que el ahorro es igual a menos C barra. Y podría decir aquí más. Y aquí podría decir que hay un factor común, 1 menos C, que multiplica al nivel de ingreso. A esta expresión que tengo aquí se le conoce como la función ahorro. Y me está diciendo que el ahorro depende de esto que tengo aquí, que sería la propensión marginal al ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal al ahorro, que también se simboliza como S minúscula, entonces sería igual a 1 menos C, donde recordemos que C es la propensión marginal al consumo. Y fíjense que la función tendría como intercepto el consumo autónomo, pero negativo. O sea que si yo quisiera graficar esa función tendría más o menos la siguiente estructura. Esto podríamos colocarlo aquí. Esto podríamos colocarlo aquí como el ahorro. Esto sería S. Y esta sección que coloco acá, voy a colocarla así, aquí, estaría definiendo el nivel de ingreso, Y. Eso sería el nivel de ingreso. Entonces, esa función arrancaría con un consumo autónomo negativo, es decir, que se ubicaría, colocémoslo con otro color, por aquí, menos C, por ejemplo aquí, y de ahí en adelante, esa función empezaría a crecer, o sea que arrancaría más o menos así. Sería más o menos así. Y esta entonces sería la función ahorro. Sería S, que es lo que estamos colocando acá. Arranca con un consumo autónomo negativo, lo que técnicamente desde el punto de vista de la teoría económica implicaría que si los ingresos son muy bajos, los individuos no pueden ni siquiera ahorrar, pero una vez llegan a este punto que estoy colocando aquí, a partir de ese punto, el nivel de ingreso, o sea, en ese punto el nivel de ingreso es igual, en este punto el nivel de ingreso es igual al consumo. Justo allí es igual al nivel de consumo. Y si el ingreso sigue creciendo, entonces ya los individuos pueden ahorrar, porque su nivel de ingreso les alcanza para consumir, pero además de eso también les alcanza para tener un excedente de ahorro. Y recuerden que ese excedente de ahorro se puede convertir en inversión. Hasta aquí, por favor, ¿hay alguna inquietud?
¿Se comprende? Sí, profe, se comprende. Bueno. Bueno, yo sé que estoy yendo más despacio. Créanme que no estoy, pues digamos, tan bien en este momento, pero porfa les pido que me digan si se comprende y si no, yo me detengo para explicar. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes están acostumbrados a que yo vaya más rápido, pero ahorita creo que nos conviene más bien ir despacio. Entonces ahora voy a plantear que el nivel de ingreso disponible es básicamente el nivel de ingreso al que le resto el efecto de los impuestos y le sumo las transferencias. Eso implica una modificación a nuestra función consumo. Yo podría plantear que la función consumo es igual al consumo autónomo más C minúscula, ya no el ingreso, sino el ingreso disponible. Y eso no es otra cosa que decir que el consumo es igual al consumo autónomo más C minúscula, que se constituye en un factor de el nivel de ingreso menos las transferencias, perdón, menos los impuestos más las transferencias. Hasta aquí esta sección es clara. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces esto va a tener implicaciones. Esto va a tener implicaciones en la demanda agregada. Esto va a tener implicaciones en la demanda agregada. Entonces, ¿cómo definimos nuestra demanda agregada? Pues como siempre, hemos dicho que la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Pero, como el consumo ha tenido cambios, entonces lo que voy a hacer es, en lugar de colocar el consumo que tenemos aquí de siempre, voy a reemplazarlo por esta nueva expresión. Entonces, en lugar de colocar C, lo que voy a hacer es colocar esa expresión a la que es igual C. Por lo tanto, esto me va a quedar como C barra más C minúscula, que va a multiplicar a el nivel de ingreso menos, y aquí vamos a suponer lo siguiente, que los impuestos se van a quedar constantes, por eso le coloco la barra, y le voy a colocar que las transferencias también se van a mantener constantes, por eso le coloco la barra. Y cierro paréntesis, y luego voy a colocar la inversión, pero la inversión también voy a asumir que se va a mantener constante. Voy a decirle más el gasto, pero también voy a asumir que el gasto se mantiene constante. Y le voy a colocar las exportaciones netas, pero voy a asumir que las exportaciones netas se mantienen constantes. Luego, entonces, puedo plantear que la demanda agregada es igual a C barra. Yo puedo, permítanme, yo puedo hacer un pequeño
un pequeño jueguito aquí. Voy a abrir un corchete acá y voy a decir, ojo, miren que esto que está como más, yo lo voy a colocar como menos. Me va a quedar como menos. Pero si yo coloco eso como menos, entonces lo que va dentro del paréntesis tiene que cambiar. Entonces, ¿qué tendría que cambiar para que yo no rompa este concepto del C+ que tenía originalmente? Pues lo que tendría que hacer es básicamente pasar los impuestos a positivo. Porque si ustedes se dan cuenta, y yo multiplico aquí, yo destruyo el paréntesis y digo C por TA. Como TA tiene signo negativo, me quedaría más por menos, menos. Si quiero que se siga manteniendo esa relación negativa, entonces lo que estoy haciendo es colocando el menos en C, y para eso, para que no se me dañe la estructura interna del paréntesis, TA tendría que quedar positiva. Pero en el caso de las transferencias, para que las transferencias me queden más por más igual a más, entonces tendría que pasar la negativa para que me quede que menos por menos me dé más, y entonces tendría que restarlas. O sea, no solamente tendría que, digamos, modificar esta C, sino que también tendría que modificar lo que está dentro. Y esto lo voy a dejar encerrado porque lo Profe, que ¿y qué pasó con Y? voy para allá. Esta C por Y la voy a colocar al final, ¿de acuerdo? Porque aquí está C por Y, ¿de acuerdo? Pero esa me va a tener que quedar positiva. Entonces, pero la voy a colocar más adelante. O la podría colocar aquí. Bueno, la podríamos colocar de una vez. C por Y. Es decir, que si yo destruyo este paréntesis, me va a quedar menos C por TA, que es lo que tendría aquí. C por menos TA, se sigue conservando. Y aquí me quedaría menos por menos más CTR. Y fíjense que aquí arriba me quedaría C por más TR, que es CTR, o sea que no se destruye. Y bueno, yo iba a colocar la parte de C por Y más adelante, pero pues como ya me preguntaron, entonces la coloco una vez. C por Y, pero sí la coloco en positivo, para que no se me vaya a afectar por este valor negativo. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo destruir este paréntesis y simplemente adiciono más C por Y no se destruye. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer acá es colocarle, bueno, entonces, pero aquí ya tendría que destruir esta parte porque si coloqué esos corchetes no me va a funcionar. Entonces necesito colocarle así más bien. Y me quedaría entonces esto, más la inversión constante, más el gasto constante, más las exportaciones netas constantes. Y ahora voy a reorganizar términos. Entonces voy a dejar, la idea es que en este corchete vaya dejando todo lo que sea constante. Entonces me quedaría C barra menos, aquí me quedaría C factor de impuestos y transferencias constantes. Aquí me voy a traer la inversión constante más el gasto constante más las exportaciones netas constantes. Cierro ese paréntesis. Ah, perdón. Aquí no es paréntesis, sino un corchete. Y toda esta sección quedaría más C por Y, que era lo que yo quería dejar al final. Entonces, si yo defino la demanda agregada autónoma como C barra menos C multiplicado por
impuestos constantes, menos transferencias constantes, más I constante, más G constante, más exportaciones netas constantes, entonces yo podría decir que la demanda agregada finalmente va a ser igual a demanda agregada autónoma más C por Y. Por favor, revisen estos cálculos y si tienen alguna duda, pregunten, por favor. ¿La tienen clara? ¿No tienen dudas? Profe, aquí en la parte final que ya resumimos de la demanda agregada más C por Q, esa demanda agregada comprendería lo que está anteriormente, ¿no? Solo que la dejaría más cortica ahí en esa parte. Yo definí la demanda agregada. Yo definí la demanda agregada como la demanda agregada autónoma como todos estos componentes autónomos. Todo esto. O sea, la demanda agregada autónoma estaría compuesta por el consumo autónomo, las transferencias autónomas, los impuestos autónomos, la inversión autónoma, el gasto autónomo o las exportaciones autónomas. Es decir, todos los elementos constantes. Y lo que hice cuando definí la función fue colocar simplemente demanda agregada autónoma. O sea, aquí están introducidos todos esos elementos. O sea, en últimas, esta expresión con la que termino, ¿cierto? Es la misma expresión que tengo acá. Sino que es una versión, pues, más pequeña, más sintética. Bueno, gracias. Ok. Entonces, ahora sí pasemos al gráfico. Ahora sí pasemos al gráfico que estábamos desarrollando ayer. En este gráfico, lo que vamos a hacer es plantear la gráfica. Esto va a ser la gráfica. Esto va a ser la gráfica de la función de demanda agregada. Esa va a ser la gráfica de la función de demanda agregada. Entonces, vamos a colocar los ejes, como siempre. Entonces, vamos a colocar este eje. Voy a colocar este eje aquí. Y vamos a colocar
otro eje acá. Entonces, en este eje vamos a colocar demanda agregada. Y este eje que tengo acá se va a llamar ingreso o producción. Y lo que vamos a hacer es que, considerando que este es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90, yo puedo generar una partición desde el origen, ¿cierto? Esa partición más o menos me determina este nivel. Sí, ahí está bien. Entonces ahí estoy partiendo el ángulo recto en dos ángulos de 45 y esa bisectriz me define a mí que el ingreso es igual a la demanda agregada. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a graficar todo aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar el consumo autónomo, pero a ese consumo autónomo le vamos a quitar la propensión que va a multiplicar a los impuestos, y aquí le tengo que restar las transferencias y esto se va a mantener constante. Entonces esta sección que tengo aquí podríamos definirla nosotros como C barra asterisco, y entonces la función consumo me quedaría a mí como consumo es igual a C barra asterisco más C minúscula por Y. ¿Y qué es C barra asterisco? Pues C barra asterisco es igual a C barra menos C multiplicado por impuestos menos transferencias. ¿Sí me siguen, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, este nivel que vamos a colocar, por ejemplo, aquí, yo podría proyectarlo así. Eso sería, en última instancia, esto sería C barra asterisco.
que es el consumo autónomo, pero es un consumo autónomo que tiene en cuenta transferencias constantes e impuestos constantes. Yo creo que lo puedo colocar de otro color. Coloquémoslo de este color. Y a partir de este punto, yo podría dibujar la función consumo. Entonces, vamos a dibujar la función consumo a partir de este nivel. Y se va a ir hasta acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tendría yo consumo igual a C barra asterisco más C por Y. Esa sería la función consumo, pero con afectación en el nivel de consumo autónomo por transferencias y por impuestos. Y ahora, si yo quisiera graficar la demanda agregada, entonces la demanda agregada podría partir de aquí. Y aquí tendría yo la demanda agregada autónoma. Entonces, ¿a qué es igual la demanda agregada autónoma? Pues ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. La demanda agregada autónoma es igual al consumo autónomo menos la afectación de la propensión hacia la tasa impositiva de las transferencias, pero además de eso tiene la inversión constante, el gasto constante y las exportaciones constantes. Es decir, toda esta sección sería la demanda agregada autónoma. Toda esa sección. Pero nosotros aquí la definimos como demanda agregada autónoma barra. Para no escribir todo eso. Entonces, arranca desde aquí, pero el punto es que si usted compara las dos funciones, usted se da cuenta que la función de demanda agregada, atención aquí por favor, si usted se da cuenta, la función de demanda agregada tiene el componente C por Y el nivel de consumo, la función consumo, déjeme ver. La función consumo, como usted se da cuenta, también tiene ese elemento C por Y. ¿Eso qué significa? Técnicamente significa que estas funciones van a ser perpendiculares. Es decir, mire, a ver si aquí puedo hacer ese movimiento. Mire que hasta ahí yo tengo el consumo, pero si le sumo a ese consumo los componentes de la demanda agregada, es decir, que le estaría sumando la inversión autónoma, el gasto autónomo y las exportaciones autónomas. Entonces, en la medida que le vaya sumando esos componentes, este nivel va a subir. ¿Y hasta dónde va a subir? Pues va a subir hasta que se satisfaga la condición de la demanda agregada autónoma. Entonces, aquí ya tengo yo dos cosas adicionales. Permítame, le voy a colocar otro color acá. Coloquémosle un color diferente. Coloquémosle este color rojo y démosle mayor ancho de banda. Listo. Esa sería la demanda agregada autónoma. Perdón, la demanda agregada en conjunto. Pero de ella sí sale la demanda agregada autónoma. Entonces, ¿qué es la demanda agregada autónoma? Póngame mucha atención en este movimiento gráfico que voy a hacer. Si esta es la función de demanda agregada, el componente autónomo es el que se mantiene indiferente a las variaciones en el nivel de ingreso. Es decir, que es este componente que tengo acá. Y que mire que
se mantiene paralelo no solamente al eje de los ingresos, sino que se mantiene paralelo al eje del consumo autónomo asterisco. O sea que aquí nosotros podríamos colocar aquí podríamos colocar demanda agregada autónoma, pero la demanda agregada en su conjunto sí va subiendo, o sea, parte desde el intercepto, pero va subiendo porque aumenta el nivel de ingreso. Y como está afectada por C por Y, le pasa lo mismo que la función consumo. Entonces me quedaría demanda agregada es igual a demanda agregada autónoma más C por Y. Por favor, revisen esa gráfica. Si hay alguna duda, pregúntenme hasta allí las dudas. ¿Es claro lo que estamos graficando? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Pues, gracias. Entonces ahora le van a poner atención a la bisectriz. La voy a volver un poquito más gruesita para destacarla. Entonces voy a aumentarle el ancho de banda. Y ahora nos vamos a concentrar ya no en el equilibrio que teníamos entre el ingreso y el consumo, sino el equilibrio entre la demanda y el ingreso. Ese equilibrio estaría planteado aquí, en esta intercepción que tenemos acá. Voy a hacer este punto un poquito más exagerado para que puedan ustedes detallar la intersección. Ese punto sería la intersección entre el nivel de ingreso, la producción, si se quiere aquí, para que no se vayan a confundir, podríamos colocarle que aquí es el nivel de ingreso o la producción, y que en este punto ya el nivel de ingreso o producción es igual a la demanda. Entonces, si nosotros trasladamos ese punto hacia abajo, permítanme, hagámoslo así, y generémosle una discontinuidad. Y coloquémosle, qué sé yo, color allí diferente. Ese nivel que me está determinando abajo, ingreso de equilibrio. ¿Y qué es lo que me estaría determinando ese nivel de ingreso allí? Pues a ese nivel de ingreso de equilibrio le tendría que forzosamente corresponder un nivel de demanda. Lo vamos a colocar acá. Y esa demanda que tendría yo aquí sería la demanda agregada de equilibrio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la demanda agregada de equilibrio absorbe a la demanda agregada autónoma.
la contiene, pero es más elevada, y es más elevada porque además de absorberla, observen por favor este detalle, además de absorberla, que es lo que se mira en esta sección, miren, aquí la está absorbiendo, además es superior porque está compuesta por el factor C por Y, que es básicamente el nivel de ingreso. O sea que el nivel de ingreso permite que la función de demanda agregada sea mayor que la demanda agregada autónoma y por eso la absorbe. Por favor, revisen esa gráfica que sea clara para ustedes. Profe, en la última parte, como que se me fue el internet y no escuché bien lo que dijo. Que la función de demanda agregada incluye el componente autónomo y que incluye la pendiente de la función consumo y el nivel de ingreso. Ah, vale, gracias. Ahora bien, lo que voy a hacer es duplicar esta diapositiva y voy a empezar a desmontar cosas para que no se me enrede tanto esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta diapositiva va a quedar ahí, pero la que voy a hacer ahora, que es una duplicación, le voy a desmontar todo esto que tengo acá. Voy a desmontar esto, le voy a desmontar esto de acá, vamos a quitar esto, voy a quitar este punto de acá, esta demanda agregada autónoma sí la voy a ubicar mejor, esto de acá también lo voy a desmontar, esto también lo voy a desmontar. Entonces ahí me queda un poco más limpia, digámoslo así, la gráfica. Esto coloquémoslo acá, lo vuelvo un poco más pequeño. Y puede ser que extienda un poco más esta bisectriz. Extendámosla allí. Esto colocémoslo por acá. Ahí está bien. Creo que quedan mejor estos gráficos hechos así que hechos a mano. No me quedan tan bien los gráficos si los hago a mano. Bueno. Entonces lo que estoy haciendo acá es limpiando muchas de las cosas que había hecho antes. Fundamentalmente el tema de la función consumo. Y ahora simplemente estoy dejando la función de demanda agregada y el nivel de ingreso producción. Y me voy a devolver a los elementos con los que comenzamos la clase, que son estos dos escenarios. Entonces los voy a copiar. Y los voy a pegar acá. Y vamos a reducirlos un poco. De hecho, entonces, de hecho, me interesan dos ideas básicamente. El primer desequilibrio que planteaba
que el nivel de ingreso es mayor que la demanda agregada, el nivel de ingreso es mayor que la demanda agregada. Esto era el primer momento. Y el segundo momento, ya sé que puedo hacer una cosa más ordenada. Listo. Entonces, en este caso, si el ingreso era menor que la demanda agregada, era porque había defectos de inversión. Y en un caso contrario, que sería el caso 1, yo lo que tengo es que si el ingreso es mayor que la demanda agregada, es porque tengo exceso de inversión. Entonces este signo tengo que cambiarlo. Esto me queda así. Si el ingreso es mayor que la demanda, tengo exceso de inversión. Si el ingreso es menor que la demanda, tengo defecto de inversión. Esos son los dos escenarios. Entonces vamos a analizar el escenario. Bueno, aquí esto es escenario 1. Entonces, escenario 1. Entonces, escenario 1. El ingreso es mayor que la demanda agregada. Entonces, coloquémoslo por aquí. Y sub 1. Entonces, introduzcamos un nivel de ingreso que sea superior al de equilibrio. Y podría ser esto así. Aquí. Yo creo que ahí está bien. Y coloquémosle, qué sé yo, este color. Ese es el nivel de ingreso superior al de equilibrio. Y coloquémosle otro que sea por debajo del equilibrio. Coloquémoslo por aquí, por ejemplo. Y2. Entonces, ese nivel de ingreso tendría que ubicarse más o menos por acá. Y observen el pequeño detalle de que ese nivel de ingreso hace intersección aquí abajo. Hasta allí. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Analicemos el primer caso. Si el nivel de ingreso 1, nosotros lo empezamos a revisar, fíjense que el ingreso y la demanda agregada se interceptan en este punto que estoy colocando en este momento. Ese sería el equilibrio, allí. Pero entonces todo esto me genera este cuadrante. A ver si puedo dibujar aquí. Coloquemos este color. A ver. Esto me genera este cuadrante que estoy dibujando acá. Todo este cuadrante. Entonces, en ese cuadrante yo tengo que la inversión no deseada o planeada es positiva. O sea, los individuos
tienen que su ingreso les sirve para consumir, les sirve para demandar todo lo que requieren, pero además de eso, el nivel de ingreso es mucho más alto que el que se requiere en la economía a nivel de demanda. O sea que hay un excedente de inversión. Ese excedente de inversión es todo este espectro que estoy dibujando en color azul y que hemos definido como la inversión no deseada positiva. En el segundo caso, nosotros tenemos que el nivel de ingreso apenas llega a este segmento. Apenas llega a este segmento, aquí. O sea que el nivel de ingreso probablemente allí no satisfaga las necesidades de consumo. Y para que se pueda completar el nivel de equilibrio, para que el nivel de ingreso sea igual a la demanda, nos estaría faltando todo este tramo que estoy dibujando yo en este momento. O sea, este tramo no lo tenemos de ingreso, nos falta. Y aquí deberíamos estar en equilibrio, ¿cierto? Aquí, en este punto que estoy haciendo. Pero resulta que eso no lo tenemos. Entonces, todo este segmento que estoy pintando en este momento, me define a mí lo que denominamos como un defecto de inversión. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como inversión no planeada negativa. O sea, ahí en lugar de sobrarnos inversión, nos falta inversión para lograr el equilibrio. Eso es lo que sucede. ¿Inquietudes? ¿La gráfica ya es más clara ahora? ¿Dudas? No, profe. Listo. Entonces, permítanme. La voy a guardar. Y la voy a compartir. ¿De acuerdo? Entonces le voy a colocar gráfica, función, consumo y función de demanda agregada. Bueno, yo les comentaba que tenía una cita médica, entonces, y la verdad es que por hoy ya creo que mi salud no me deja trabajar en mejores condiciones. Entonces yo les comparto este material, les comparto ahorita el link de la clase y nos vemos en nuestra próxima semana. Y les ruego disculpas porque hoy estuve un poco enfermo y no pude trabajar, pues como siempre ustedes ven que yo trabajo las clases. Pero en la próxima semana espero que podamos avanzar al ritmo que veníamos trabajando. Entonces, ¿no hay alguna duda final que haya por allí? No, Bueno, profe. si no tienen dudas, entonces yo ahorita les comparto el link de la grabación y les comparto estos dibujos, estos cálculos que hicimos hoy en PDF. Les agradezco mucho su comprensión y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos. Gracias a Gracias, usted. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.